Pero en México se estima que entre 1 y 2 millones de personas sufren alguna forma de epilepsia. En esta revisión sistemática que realizamos de los estudios epidemiológicos de la enfermedad, podemos observar que la prevalencia de la enfermedad a través de los años, décadas, no ha cambiado y que no existe una diferencia significativa en la prevalencia entre las zonas rurales y las urbanas. También se puede observar en este mapa que existen una gran cantidad de estados con los cuales no tenemos información disponible para los estudios de epidemiología que guíen las políticas de salud pública. Este es un diagrama que muestra la atención integral de un paciente que presenta una primera crisis epiléptica en un modelo de atención estadounidense. Después de la aparición de la primera crisis epiléptica, se puede observar que se requiere un tratamiento temprano y una red de apoyo para poder determinar cuáles van a ser los mejores tratamientos. En algunas ocasiones la cirugía está completamente indicada, como en el caso de un glioblastoma o si hay una lesión altamente epileptogénica que ha tenido una complicación, como el caso de los cavernomas que han sangrado. En otras ocasiones, además de la cirugía de resección, existen otras opciones como la ablación por radiocirugía, por termocoagulación o láser, o como en esta sesión de la neuromodulación cuando el paciente no es candidato quirúrgico por diferentes razones. Uno de los requisitos para considerarse que el paciente es resistente a los fármacos es que haya fallado al tratamiento de monoterapia de manera secuencial o simultánea y que para eso se tenga que hacer una evaluación mucho más integral, costosa y que también toma tiempo para llevar al paciente a una de estas intervenciones de neuromodulación o quirúrgica. En el mundo se han aprobado 3 terapias de neuromodulación que son invasivas. La primera de ellas, el estimulador de nervio vago, el segundo, el estimulador responsivo y el tercero, la estimulación cerebral profunda. Como se puede ver en la gráfica, desafortunadamente, no es una terapia curativa y la eficacia es muy similar entre las 3 intervenciones. La selección de los pacientes se basa en el tipo de epilepsia y también ciertas características de los pacientes que nos hacen seleccionar una terapia con respecto a la otra. Pero aquí tenemos la primera de las limitaciones. La estimulación responsiva o RNS, que se encuentra a la mitad, no se encuentra disponible en muchos países. A la actualidad, solo en Estados Unidos y China. Para poder hablar acerca de los dilemas éticos que incluyen estas terapias, nos vamos a basar en los principios bioéticos fundamentales, que son la autonomía del paciente, la justicia como un principio social, la no maleficencia que está relacionada con el quehacer médico y la beneficencia que es la relación médico-paciente. En estos ejemplos de terapias de neuromodulación invasiva, lo primero que hay que comentar como un principio ético a discutir es la autonomía del paciente. En la dificultad para comprender de manera técnica estas intervenciones que son altamente sofisticadas. El otro, la necesidad de consentimientos en situaciones especiales porque el estimulador del nervio vago está indicado para los pacientes mayores de 4 años y otras situaciones especiales. También la falsa expectativa, porque desafortunadamente estas intervenciones solamente logran el control en un rango del 1 al 6% total de las crisis epilépticas. En el aspecto de justicia, todas estas intervenciones tienen un costo elevado, que son de al menos, tan solo por el dispositivo, entre 800 y 1 millón de pesos mexicanos. Y la disponibilidad limitada, no solamente para los pacientes que pueden acceder a estas terapias, sino que no están disponibles en muchos de los países del mundo. La desigualdad geográfica en términos rural, urbano o incluso en el propio país en donde sí se cuenta, también es de desigualdad el acceso a estos dispositivos. Los criterios de selección que pueden ser económicos, que pueden ser relacionados a la edad,
Si la expectativa de vida no cumple los criterios del comité, también sería una limitante. Y las comorbilidades. En algunas de estas situaciones, la programación que se requiere para que el paciente alcance los máximos beneficios requiere que el paciente tenga citas constantemente en un sistema de salud público saturado o en un sistema que también puede ser privado, pero que genera costos. El hecho de tener que hacer visitas cada 15 días cuando los dispositivos son no automáticamente programables y requieren todo el soporte técnico para ir ajustando durante un periodo al menos de 6 meses. En la relación beneficencia-no maleficencia, existen riesgos quirúrgicos de estas intervenciones que son invasivas. Entonces son, en algunos casos, procedimientos neuroquirúrgicos que sí pueden tener complicaciones vasculares o neuronales y que también pueden tener efectos neuropsiquiátricos. De hecho, el estimulador del nervio vago tiene otra indicación adicional que es el tratamiento de la depresión fármaco resistente. Y en este caso, los pacientes que tienen depresión mayor, pues son candidatos más adecuados a esta terapia que la terapia de estimulación cerebral que induce en algunos pacientes cambios del comportamiento e también incrementará la tasa de complicaciones neuropsiquiátricas, que lo cual no lo hace apto, sobre todo si el paciente tiene una historia reciente de intentos suicidas. Y claro, la eficacia variable de estas intervenciones. Estos son algunos de los dilemas de las terapias de neuromodulación invasivas destinadas al tratamiento de la epilepsia. Ahora, hablaremos un poco de los aspectos más puntuales que afectan la identidad personal y la autonomía del paciente. Uno de ellos es que estos dispositivos pudieran generar un cambio en el comportamiento y las emociones del paciente. Es decir, con un dispositivo implantado de esta naturaleza, el paciente puede sentir que ya no es el mismo al estar regulado por un dispositivo. O en algunos casos, como la comorbilidad de la depresión y la ansiedad es tan frecuente, puede percibir que si la depresión está inducida por el dispositivo, ¿cuánto es por el dispositivo y cuánto es por su realidad sin el dispositivo? Eso es difícil de entender y a veces el paciente puede requerir cambios en los parámetros. Los límites a la autonomía están relacionados tanto por el cuidador como por el médico, que en una consulta, como se puede ver en la figura, puede ajustar los parámetros de la estimulación, lo que plantea el dilema sobre el control externo que podemos tener sobre la conducta de un paciente al pasarle un magneto sobre el generador y que éste tenga la capacidad de disparar un estímulo e interrumpir las acciones. El otro es el hecho de la estigmatización, de portar un dispositivo que puede ser visible como el estimulador del nervio vago o que le limita el acceso a otros estudios como las resonancias magnéticas, que puede generar cierto grado de discriminación o impacto social al sentir que tiene un dispositivo que está implantado y conectado al sistema nervioso. Entonces, estos dispositivos, como el que se ve arriba, que es el estimulador responsivo, pues tiene también su colocación en el cráneo, pero el nervio de vago requiere la implantación en la región del pecho. Pero vean ustedes que hay un magneto en ambos casos que puede activar el sistema a necesidad. Están diseñados para abortar las crisis, pero el paciente también se puede autoestimular para bloquear las crisis o el individuo que lo acompaña en ese momento también puede pasar el estimulador. Ahora, la otra situación son en el estimulador cerebral profundo, el aplicar a diferentes zonas anatómicas puede tener consecuencias, como se ven aquí. Estas consecuencias son neurobiológicas y neuropsicológicas y tienen diferentes alcances, como se ve en esta tabla, que resume algunos de estos comportamientos, tanto psicológicos como cambios en la percepción de la persona. Los pacientes perciben a sí mismos como si fueran diferentes, como una nueva persona, como si acababa de nacer, o cambios en el comportamiento, un incremento del deseo sexual, quejas somáticas, afectivos en el cambio de estar eufóricos, depresivos o que tienen impactos
sociales, ¿no? Cambios en las dinámicas familiares y las expectaciones, porque obviamente el paciente tiene un dispositivo, ¿no? En la primera columna están los targets o los blancos más comunes para los pacientes con epilepsia, pero también está ese dilema del estimulador cerebral en el caso de los pacientes con enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad distinta en donde también están sujetos a otro tipo de tratamientos farmacológicos que afectan las monoaminas. Entonces, otros ejemplos que se viven, sobre todo para aquellos dispositivos que sean capaces de captar la información cerebral, es la privacidad y el manejo de los datos de la actividad cerebral, la dependencia tecnológica, los costos del mantenimiento, el debate sobre si un dispositivo funciona o no funciona o a necesidad del paciente por un efecto adverso hay que desconectarlo o retirarlo, o la necesidad de marcos éticos y legales adaptados a la nueva era de la neurotecnología. Existen estos libros que hablan acerca de la batalla de la última frontera de la neurotecnología, que es nuestro cerebro, el futuro del cerebro y como se ve en el último libro, el dominio de la actividad cerebral en rango teta que ya se puede realizar a través de estos dispositivos. La COFEPRIS ha emitido recomendaciones y modificaciones sobre las buenas prácticas de fabricación de los dispositivos médicos que, como sabemos, tiene toda una serie de etapas de desarrollo para su uso, como debería ser, pero también el mal uso que se pueda hacer de estos dispositivos en la etiqueta de off-label. Ahora, los dispositivos experimentales que están más allá de los que hemos discutido, son no invasivos, son eléctricos, son magnéticos y también la nueva era de la estimulación ultrasónica ha nacido. Entonces, estos dispositivos de estimulación magnética que tienen también un alto costo, como se puede ver aquí, ha incrementado el número de publicaciones científicas relacionadas tanto con la estimulación magnética transcraneal y la estimulación eléctrica transcraneal a través de estos dispositivos de investigación, los de la derecha, y el de izquierda convencional que se puede utilizar para el tratamiento oficialmente de la depresión mayor y otras indicaciones muy limitadas y específicas de hacer la estimulación magnética con fines de tratamiento. La estimulación magnética transcraneal que requiere este aparato, que no es tan fácil de acceder para los pacientes, tiene el detalle en términos de la autonomía, de la dificultad también de la compresión técnica y muchos de los aspectos que se veían en las terapias invasivas por el alto costo. Una sesión que reciba un paciente tiene un costo aproximado entre 1,000 y 2,000 pesos y el paciente puede requerir una gran cantidad de sesiones con eficacia también limitada. También tiene los efectos neuropsiquiátricos que son importantes, a pesar de que la estimulación magnética ha sido también tratada como una herramienta para el manejo de la depresión farmacoresistente, puede generar episodios de manía. En términos de justicia y accesibilidad a una tecnología que es todavía costosa en cualquier parte del mundo, pues están esta limitación al acceso, a la desigualdad en la población y los criterios de la selección basado en principios económicos, la edad o las comorbilidades. Ahora, la neuromodulación experimental de ayer y de hoy está en relación a la estimulación eléctrica transcranial. Esta, a diferencia de las previas, está más accesible a la población, en el sentido de que pueden adquirir estos dispositivos sin tener que pasar por ningún comité y lo que cada vez se ve más en el mercado es de que a pesar de que estas terapias estuvieron disponibles en el siglo pasado y con los mismos errores que se ven actualmente, se están utilizando para otros fines que no necesariamente son de aplicación médica, sino recreacional o de relajación o de insomnio, y se están vendiendo productos con indicaciones que todavía no han pasado el estricto camino de la regulación de los dispositivos médicos. Y eso ha generado toda una subcultura de que se generen nuevos dispositivos. Existe una gran cantidad de foros en Internet que digan cómo se pueden hacer estos dispositivos de estimulación eléctrica transcranial y que se pueda estimular directamente el cuero cabelludo con las consecuencias que tiene. Y a pesar de que son gente de ciencia que tiene esta capacidad,
de desarrollar estos dispositivos en sus elementos más básicos, no tiene todos los componentes de seguridad y la investigación en curso para su aplicación también no es concluyente en muchos de los escenarios. Entonces, falta un poco de unión entre la comunidad científica y esta forma de administrar y crear estos dispositivos. Por eso es que uno de los principios de la neuroética es ofrecer información desde el punto de vista científico, médico, unirse con las compañías para evitar que se puedan promocionar estos dispositivos de manera tan libre y también que la sociedad tenga claro los alcances y limitaciones de estas terapias de neuromodulación no invasiva, que pueden también reducir el número de crisis en aproximadamente entre un 30 y 40% cuando están adecuadamente seleccionados los pacientes y con intervenciones más o menos homogéneas entre ellas. Ahora, esta gráfica a la derecha muestra todas las oportunidades que existen en la comunidad para poder hacer este enlace a través de festivales, sitios web, reuniones como estas que son francamente académicas y científicas o en los lobbies para hablar con las compañías directamente sobre los marcos regulatorios que existen. También la Organización de las Naciones Unidas tiene todo un marco contextual acerca del manejo de la neurotecnología, el liderazgo, la arquitectura institucional que deben existir y las estrategias para poder regular dispositivos que tienen un impacto en la actividad cerebral, como es este caso. En la Declaración de Helsinki está estipulado que el tratamiento de un paciente individual, cuando no existan intervenciones de eficacia probada o cuando otras intervenciones conocidas hayan tenido resultados ineficaces, el médico, tras consultar con un experto y con el consentimiento informado del paciente o de un representante legalmente autorizado, podría utilizar una intervención que no tiene una eficacia probada en sí, pero que a su juicio puede ofrecer la esperanza de salvar la vida, como en el estado epiléptico, restablecer la salud, como en el caso de la epilepsia farmacoresistente, o aliviar el sufrimiento en caso de las encefalopatías epilépticas. Esta intervención deberá posteriormente ser objeto de investigación para evaluar su seguridad y la eficacia, y en todos los casos la nueva información deberá registrarse y cuando corresponda hacerse pública. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el marco regulatorio europeo ante la proliferación de dispositivos de estimulación eléctrica transcraneal de corriente directa? Porque la estimulación magnética es un dispositivo costoso. Es que en diciembre del 2022, la Unión Europea reclasificó la estimulación magnética transcraneal repetitiva y la estimulación eléctrica transcraneal de baja intensidad sin un propósito médico intencionado, es decir, la destinada a la estimulación cerebral que aplica corrientes eléctricas o de campos magnéticos o electromagnéticos que penetran en el cráneo, similares a la clase 3, es decir, con una categoría similar a la que requiere procedimientos invasivos, limitando su adquisición y su aplicación para potenciar las funciones cognitivas o para jugar un videojuego, etc. El campo va evolucionando. También ahora tenemos dispositivos para el manejo no invasivo del nervio vago. Los resultados son prometedores, pero también estos dispositivos ya empiezan a estar disponibles en acceso directo a los sujetos, ¿no? Y en el futuro tendremos nuevos dilemas éticos muy similares a la estimulación magnética transcraneal con el uso de estimuladores que ahora tengan la posibilidad de ocasionar una lesión basada en el ultrasonido. Entonces, las estrategias de manejo de la neurotecnología para la epilepsia, pues tienen que ver con el hecho de tener un consentimiento informado, reforzado y comprensible, herramientas de apoyo a la decisión, derecho a la desconexión de los dispositivos, dispositivos centrados en el paciente y terapias personalizadas, ensayos clínicos con calidad de vida, protocolos estandarizados, programas de cobertura pública y convenio con las aseguradoras, ¿no? Dar prioridad ética a los pacientes con alta discapacidad funcional y transferencia de tecnología entre las naciones con más y menos recursos y claro, una serie de principios de neuroética moderna para que todo esto sea de manera regulada, transparente y con la inclusión de la sociedad y sus familiares. En conclusión, existen una serie de implicaciones éticas que están relacionadas con la evidencia limitada de la eficacia y la seguridad de utilizar estas intervenciones a largo plazo,
la autonomía comprometida por la desesperanza de tener una forma mejor de controlar la epilepsia, la inequidad por los altos costos e infraestructura limitada, los riesgos quirúrgicos asociados, así como los efectos adversos y las cirugías repetitivas, y los posibles cambios que pueden ocurrir en la cognición, emociones y personalidad, así como la necesidad siempre de contar un consentimiento informado y regulación clara y seguimiento estricto de los pacientes. Muchas gracias.